Canarias, gracias por vernos, un placer saludarle. Además en la compañía de David Cuesta y Óscar Martín. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, Manolo, porque la verdad es que hoy tenemos un programa cargado de contenido. La cosa está caliente, Óscar. Sí, esto va por zonas. Tensión en el ambiente, ¿no? Desde San Mateo, en Gran Canaria, que empezó el fuego la semana pasada, con los vecinos en pie de guerra, con follones en el sur de Tenerife acerca del Monkey Beach, que al parecer hay movimiento ahí judicial. Ojo, ojo, porque hoy hablaremos de este asunto y también pues tenemos que hablar del Rosario y por ahí vamos a empezar, porque fíjense, la semana pasada nos sorprendió un vídeo conjunto, por cierto, de los portavoces de la oposición. Ellos anunciaban que ponían en conocimiento de la justicia una serie de hechos que implicaban al alcalde Escolástico Gil en torno a la contratación de la nueva depuradora de La Campana. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. Hemos cumplido con nuestro deber de poner en conocimiento el pasado mes de octubre de 2020 unos hechos que consideramos que pueden ser constitutivos de delitos en Fiscalía. Bueno, quiero dejar claro, para que todos los vecinos y vecinas del municipio de Rosario me entiendan, que los concejales del grupo de la oposición jamás nos hemos negado a que se solucione el problema de la depuradora, de la tan famosa depuradora que se requiere para arreglar el grave problema de vertidos que ha habido en las costas del municipio. Lamentamos la actitud errática de nuestro gobierno municipal en esta cuestión. Lamentamos, en primer lugar, que no se haya tendido la mano y no se haya trabajado codo a codo con el Cabildo. Muy por el contrario, se rompieron todos los canales de diálogo con una administración que maneja mucho más presupuesto y que ofreció alternativas para solucionar el problema. Bueno, este es el follón y este es el anuncio que han hecho los portavoces de la oposición. La verdad es que, David, esto me recuerda a la época en la que Escolástico Gil estaba en la oposición y le hacía oposición a Macario, que salía ahí empoderado y armaba el lío. Y estos se la están armando ahora a Escolástico Gil. Para eso está la oposición, claro, para armar el lío. De todas formas, en este caso, además, una oposición bastante heterogénea, sí, que se ha unido, ¿no?, para algo tan importante como denunciar unos hechos que ellos consideran que pueden ser delictivos. Y no solo lo consideran ellos, sino que una vez que han llevado esta situación, que ahora intentaremos explicar un poco por encima, a la Fiscalía también ha considerado que existen presuntos indicios de un delito de prevaricación y por eso ha denunciado a Escolástico Gil y al concejal de Aguas del municipio del Rosario, del Ayuntamiento del Rosario. La verdad es que todo esto surge a raíz de un problema que por todos es claro y que yo creo que nadie puede desmentir, y es la existencia de unos vertidos de aguas residuales, de aguas que no estaban debidamente tratadas al litoral de la costa del Rosario a través del emisario del polígono industrial de La Campana. Son vertidos que vienen del polígono industrial de La Campana, pero también de la urbanización de Costanera, porque en su momento el Partido Socialista, cuando gobernaba Macario Benítez, tomó la decisión de unir el polígono de La Campana con la urbanización de Costanera. Eso evidentemente agravó el problema en su día y generó, insisto, un problema por todos reconocido de vertidos incontrolados. Para solucionar esto, ¿qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? Bueno, pues ha sacado un procedimiento de emergencia, por la vía de urgencia, digamos, para poder adjudicar rápidamente la construcción de una depuradora que solucione el problema, tanto para La Campana como para Costanera. Esto, evidentemente, soluciona el problema, pero le ha creado otro problema, que es el problema de la legalidad. Es decir, ¿realmente se tenía que hacer de la manera en que se ha hecho? Bueno, pues la Fiscalía y la oposición consideran que no, que por lo menos hay indicios de considerar que aquello no fue legal y sobre todo que podría ser incluso delictivo. Y por eso se ha presentado esa denuncia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que a lo mejor aquello tenía que haber salido por otro procedimiento a un concurso público en el que concurrieran y que no existía tal emergencia o tal necesidad. Bueno, pues eso es lo que va a defender ahora, o tendrá que defender ahora, Escolástico Gil y el concejal de Aguas en los juzgados, para intentar hacer ver al juzgado que lo que había era una urgencia, que no cabía otra manera de solucionar que por la vía con la que lo hicieron. En cualquier caso, sí que es verdad que había un problema de residuos que había que solucionar antes o después, que es un problema que tenemos en prácticamente todo el litoral, pero que también es verdad que hay algo que siempre hemos dicho aquí: el fin no puede justificar los medios.
Es verdad que el fin, en este caso, todos estamos de acuerdo en que es bueno, pero los medios, pues a lo mejor no han sido los correctos. Y eso también se tiene que castigar en la vía administrativa y si obedece así en la vía penal, ¿no? No, desde luego que ya parecía ya que todo presuponía que se iba a llegar a una situación límite, no había mucha presión también. En este caso estaban los empresarios, las empresas del polígono de la Campana, la intervención en ese proyecto que puso sobre la mesa, que destacó la concejal de Podemos para arreglar esa situación. Bueno, en este caso el propio Escolástico Gil optó por ese camino. Ahora, evidentemente, se enfrenta a esa investigación. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. ¿Cómo que no es la primera vez? ¿Cuál es la anterior? Vamos a ver, en otros municipios, ¿no? Que un alcalde toma ese tipo de decisión y se enfrenta a un revés judicial, ¿no? No sé ya si el propio Escolástico Gil se ha enfrentado a una situación de esas características, parece que sí, según dice David. Bien, es verdad que incluso hasta políticamente hablando, como decía, parece que se revira la tortilla, ¿no? Esta situación de tensión, porque esto va a provocar cierta tensión ahora en el consistorio. Vuelve a recordar tiempos del pasado donde el protagonista era el propio Escolástico Gil, ¿no? Cuando monta el partido IR Los Verdes y, bueno, pues presiona, denuncia, ya saben ustedes también el famoso caso Varadero, se convirtió en el azote de la oposición contra el Partido Socialista, un PSOE del que venía y procedía el propio Escolástico Gil, en este caso, recuerden, de la mano del propio Macario Benítez también, bueno, que ya saben la situación judicial que vivió, bueno, tristemente ya fallecido el histórico alcalde, pero bueno, la situación parece que se repite, insisto, en cuanto a la tensión que se puede vivir políticamente en este municipio. David, Sí, por que- tanto, no es la primera vez No. de Escolástico Gil. Sí, de hecho ya fue investigado, fue denunciado por una ayuda social, que al final tiene un poco de debate en torno a lo mismo, ¿no? De una ayuda social que se dio por una vía que supuestamente no era la correcta y finalmente fue investigado, estuvo imputado, pero se archivó esa causa judicial. Hay que decir que en este caso es un asunto un poquito más complejo porque estamos hablando de más dinero que se ha invertido por parte del ayuntamiento en una obra más importante. De todas formas, a mí, estando de acuerdo en que la oposición tiene que hacer lo que está haciendo y que el Partido Socialista hoy en el Rosario pues no tiene mucho que ver con el Partido Socialista de Macario Benítez, algunas personas sí, pero no todos, la realidad es que el PSOE es responsable porque mientras gobernó fue el que propició el problema de los vertidos que existen en el polígono de la Campana y en la urbanización de Costanera. Entonces, bueno, pues llama un poco la atención como al final, aunque lo que se está investigando es cómo se ha contratado la depuradora o las depuradoras, la realidad es que el Partido Socialista sí que tiene también mucha responsabilidad que asumir en torno al problema que hay de fondo, ¿no? Y a mí a veces me llama la atención con el descaro con el que se presentan algún tipo de... A mí me parece muy bien que se denuncie, pero se hacen algún tipo de afirmaciones que uno dice, bueno, pero no olvides que ahí también tú eres responsable, ¿no? Porque lo del Partido Socialista Porque a no veces te olvides que es la historia de las PSOE, contradicciones. el Grupo Municipal Socialista en el Rosario históricamente está fracturado, está dividido, efectivamente, con algunos que vienen del pasado, otros nuevos, algunos afines, algunos dirigentes del PSOE, otros afines a antaños históricos del Partido Socialista. Vamos. Pero la realidad es que Escolástico Gil a día de hoy está siendo investigado Cierto. y que esto se tendrá que aclarar en la justicia. David, pregunta, atento. Le pregunto a David porque como últimamente anda metido en esos puertos, ya empezó en los puertos de Santa Cruz de Tenerife. Cuando entre en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, David Cuesta, agárrense los machos, que también hay algo hay, siempre hay algo en los puertos. Cuando no una farola del mar, cuando no un mal amarre, cuando no, fíjense, una plataforma petrolífera. Y ahí es donde va mi pregunta, David. ¿Son seguras las plataformas petrolíferas? Las plataformas petrolíferas son seguras si se toman las medidas de seguridad que hay que tomar y que están regladas. Y eso, si todo se hace bien, pues no hay ningún riesgo de seguridad con las plataformas petrolíferas. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos investigando un episodio que ocurrió en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en el que se puso en un grave riesgo la seguridad de los trabajadores del puerto de Santa Cruz de Tenerife por una decisión que se tomó en su momento y que precisamente es uno de los focos, de los núcleos de una importante investigación judicial. De todo ello hablaremos ya con más calma el próximo martes porque todavía es un asunto, insisto, muy técnico, me faltan todavía algunos informes que leer, pero tenemos toda la documentación y sí que puedo hoy adelantar ya que vamos a hablar de un asunto que yo creo que es para preocuparnos por las decisiones que a veces se toman por políticos en contra de lo que dicen los técnicos, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante como es la seguridad. Fíjense ustedes, la cantidad de personas que trabajan en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, además en unas condiciones que ya de por sí son muchos trabajos que suponen, como el caso de los estibadores, que ya tienen un riesgo que implica, ¿no?, su propia profesión. Bueno, pues a veces hay decisiones que, insisto, como la que contaremos el martes,
que cuanto menos son bastante cuestionables políticamente y veremos también si lo son judicialmente. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede y qué nos cuenta David Cuesta la próxima semana. Pero de hablarles de puertos, vamos a hablar ahora, si les parece, de aeropuertos. Ya la semana pasada les poníamos sobre la pista de las informaciones que El Día y la provincia venían publicando sobre el proyecto de Canarian Airways. Incluso, ojo, porque la Asociación de Líneas Aéreas cuestiona la entrada del Cabildo de Tenerife en esta compañía. Aseguran que un poder público no debe poner dinero con la excusa de la conectividad. David, tú has tenido aquí en el día de ayer a la consejera del Cabildo por Podemos. Sí, por Sí Podemos Canarias, que es la portavoz María José Belda, y que es muy importante en esta historia. Y yo les explico por qué, porque ustedes dirán, bueno, pero sí Podemos Canarias está en la oposición dentro del Cabildo. Bueno, pues en este caso fue Sí Podemos Canarias quien llevó la iniciativa, quien impulsó la creación, o mejor dicho, la participación del Cabildo en la creación de una nueva aerolínea canaria. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo? Bueno, pues a través de una enmienda que se presentaron a los presupuestos del Cabildo. El Cabildo no tenía, en principio, el grupo de gobierno, que saben que forma Partido Socialista y Ciudadanos, no tenía la intención de invertir en una aerolínea. No estaba en los presupuestos esa cuantía destinada para ello. Sin embargo, a raíz de una enmienda de Podemos, y lo digo de Sí Podemos Canarias, y lo digo para que vean la importancia que tiene lo que diga María José Belda sobre esto, se incluyó esa partida. Entonces nosotros entrevistamos ayer, yo les invito como siempre a que entren a nuestro canal de YouTube, ahí tienen toda la programación a la carta de los programas que producimos aquí en Mírame Televisión, encontrarán la entrevista a María José y ahí verán algunas cosas que hemos querido rescatar para el programa de hoy, porque lo primero, lógicamente, que le hemos preguntado es si ella conocía y qué opina de todas estas carencias e irregularidades de las que nos ha informado el periódico El Día y que hemos contado también aquí en Mírame Televisión. Y bueno, esto es lo que nos decía María José Belda. El área de Hacienda del Cabildo no va a permitir que salgan los 700.000 euros, que no son ni una subvención ni nada parecido, porque también se ha ido como dando mal la información, sino que es la compra de participación en una compañía si ve que hay algo raro. O sea, el área de Hacienda tiene una estructura y un motor y una forma de funcionamiento que nos da toda la tranquilidad, porque sabemos que se va a investigar todo lo que pueda haber detrás y si es viable o no es viable que el Cabildo invierta esos 700.000 euros. Pero ustedes salen en una rueda de prensa, lo hemos visto ahí en una presentación. Cuando usted, que está en esa presentación, se sienta allí y da su discurso, ¿usted sabía que había estas carencias de estos trámites administrativos, que todavía no tenía la licencia para operar la compañía, que todavía no tiene físicamente aviones para poder operar? ¿Usted conocía esos datos ya? Sí, nos habíamos reunido antes con los empresarios y sabíamos que ya se había solicitado la licencia para poder operar con el Airbus, que está en trámite. No es que no la tuviesen, es que está en trámite. Nos habían explicado además que una vez que tienes otras licencias es mucho más fácil obtenerlas. Es un trámite administrativo lo que se está haciendo y que se va a obtener. Sabíamos también el avión, el tipo de avión que se va a tener a través de un leasing y las posibilidades que después habrá que tener, que es mucho más fácil tener un segundo y un tercer avión una vez que se empieza a operar con un avión. David, me voy a apropiar de una frase que no es mía, pero es que la he escuchado y me ha parecido interesante. Yo oigo a María José Belda hablar y después de haberla escuchado con esas dudas, habrá que investigar y todas esas cosas. ¿No te parece temerario haber estado en una rueda de prensa en la que se presenta una línea aérea que está todo cogido con pinzas? Por supuesto, lo fue. De hecho, al final, en la propia entrevista, María José Belda acaba reconociendo que la rueda de prensa era marketing. Pero bueno, el marketing que lo haga la parte privada, si quiere, cuando tenga todo atado, pero que participe la parte pública en todo ello. Bueno, a mí sí que me pareció precipitado y me pareció temerario. No sé si, Óscar, tú piensas lo mismo. Por supuesto, desde luego. Además, de hecho, el otro día contábamos, ¿no?, que ya se transmitían por parte de las declaraciones de Sí Podemos Canarias en el Cabildo ciertas dudas, las dudas que han generado
estos episodios, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Primero, yo sé que hay quienes les sorprendió la presencia en esa foto, en esa instantánea, en esa rueda de prensa de Sí Podemos, de María José Belda, porque ellos han sido tremendamente críticos con los empresarios, con la patronal turística del sur de Tenerife, han sido críticos con Azotel, han sido críticos con Jorge Marichal. Y ahora, claro, ellos plantean que bueno, habría que ver si podría ser viable, si Hacienda, evidentemente, que Hacienda tiene la herramienta, la capacidad para intervenir en caso de que no haya viabilidad, pero claro, eso es un proyecto de un calibre tremendo. Eso tienen que saberlo previamente, antes, insisto, de presentar un proyecto de tal calibre públicamente. Por cierto, me llamó poderosamente la atención la no presencia en esa rueda de prensa del vicepresidente Enrique Arriaga, Ahora que para mí me parece muy significativo. Porque vemos a María José Belda en un escenario en el que es difícil de entender su presencia. Pero bueno, lo hemos explicado. Fue porque fue una propuesta... Fueron ellos quienes propusieron, efectivamente. De Podemos. Pero bien, si es verdad que el vicepresidente del Cabildo y además responsable de la movilidad, del transporte, no tenga nada que ver en este asunto y que no estuviera por ahí. Es significativo. Eso a mí me pareció muy significativo también. ¿Tú por qué crees que es? Porque yo creo que en cierta medida se ha desmarcado, en cierta medida, o a lo mejor no ha tenido claro el proyecto que se ha presentado y por eso ellos no formaron parte de esa fotografía. Eso de cara a la galería, porque en la práctica han votado a favor de estos presupuestos, claro, evidentemente, y Ciudadanos ha apoyado. Son socios, forman parte del gobierno. Sí, cierto. Se puede desmarcar de la foto. Pero bueno, la estrategia me parece llamativa también. Sí, lo es sin duda, y no es casual, que es lo más importante. Pero fíjate, por nosotros... Tanto, ¿confirmas? No es casual. No es casual, por supuesto. Enrique Arriaga no estuvo allí porque no le interesaba estar allí. Porque no quiso estar allí, No quiso estar allí. Vale. Ni como vicepresidente ni como dirigente en Canarias de Ciudadanos. Pero mira, en cualquier caso, a mí hay una cosa que escarbábamos el otro día, ¿no? Que es la parte de los empresarios. Porque claro, ahí escuchábamos a Belda decir que ella se había reunido con los empresarios. Sin embargo, lo cierto es que yo había leído en otra entrevista anterior a Belda que ella decía que cuando ellos presentaron esa propuesta, pues no tenían ni idea de que había unos empresarios que querían montar una aerolínea. Entonces, se lo preguntamos y yo creo que escuchen la respuesta porque nos va a venir muy bien para hilar con algo que les vamos a contar a continuación. ¿Ustedes no sabían que había un movimiento empresarial que quería impulsar una aerolínea canaria? ¿No lo conocían? No lo conocíamos. Estamos hablando de, pues mira, si no me falla la memoria, creo que fue en septiembre cuando la presentamos, porque después la volvimos a presentar, creo que fue en octubre, la presentamos 2 veces seguidas, nos llamó muchísimo la atención que no se nos publicó ni en El Día ni en el diario de avisos. Nosotras siempre mandamos nota de prensa, creo que se publicó en algún medio digital y no se publicó en estos 2 periódicos, ¿no? En estos 2 medios de comunicación. Pero lo presentamos como una vía de soluciones. O sea, en ese momento nos encontramos otra vez con el tren, ¿no? Y nuestro grupo no es un grupo proactivo. O sea, ya tenemos claro que decimos que no al tren, pero decimos no al tren, pero además es que damos una alternativa para que esos fondos europeos vengan a crear empleo y vengan a solucionar un problema que vamos a tener y que ya estamos teniendo, que es bastante grave, que es la conexión con la península. Hoy estamos conociendo por ti, David, que esto es una propuesta, una iniciativa de Podemos. Sin embargo, la semana pasada sabíamos también por ti que quien hablaba inicialmente de esta línea era Carlos Alonso, Coalición Canaria. Yo no me termino de aclarar bien. Por eso yo quiero que hagan con nosotros un pequeño ejercicio periodístico que ayer compartimos también con María José Belda y que nos va a ayudar a entender un poco, bueno, desde cuándo viene toda esta historia de la aerolínea canaria, porque, insisto, esto es algo que no es nuevo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por la hemeroteca. Bueno, pues ahí vemos a Azotel quiere una aerolínea isleña para no depender de las foráneas. Junio de 2013, con Jorge Marichal ya a la cabeza de Azotel. Insisto, 2013, han pasado casi 8 años. El gobierno regional apoya la creación de la aerolínea isleña. Ahí salía Ricardo Fernández de la Puente, que era viceconsejero de turismo en aquel momento, junio de 2013, y él decía, oye, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Pero no solo el gobierno de Canarias, también se buscaban apoyos externos. Azotel busca capital canario y foráneo para crear la aerolínea. Esto ya era un año después, en el año 2014. El Cabildo estaba dispuesto, esto se nos coló, pero iba antes, pero es importante, el Cabildo dispuesto a participar en la aerolínea que promueve Azotel. Tenía el apoyo del Cabildo y del gobierno de Canarias. Sin embargo, la verdad es que aquello no terminó de cuajar. Al principio parecía que sí, pero después no terminó de salir. Bueno, la cosa cambió, la situación cambió. Fue una época de buenos resultados turísticos, se olvidó la propuesta,
pero se vuelve a rescatar. ¿Cuándo? En este momento era presidente del Cabildo todavía Ricardo Melchor y Carlos Alonso era el vicepresidente. En el año 2014 el Cabildo de Azotel impulsa la creación de una aerolínea local. Ya en el mes de enero, con Carlos Alonso ya de presidente del Cabildo de Tenerife, se habla ya de impulsar la creación de la aerolínea. Pero si vamos más allá, nos encontramos ya en marzo de 2019, todavía con Carlos Alonso de presidente. Canarias debe tener una gran aerolínea de bandera. Ese es nuestro talón de Aquiles. Jorge Marichal, en grande, en el periódico Diario de Avisos, abriendo el periódico en esta entrevista. La aerolínea hotelera tropieza de nuevo en las diferencias entre las patronales. Parecía que arrancaba, que no, pero los hoteleros de Las Palmas no quieren sumarse a esta propuesta y al final se queda en una propuesta provincial, pero sigue adelante. Los hoteleros ultiman el alquiler del primer avión para su compañía aérea, junio de 2020, solo 3 meses antes de que podamos presentar esta moción. Estaban alquilando ya el primer avión, o por lo menos eso decían, lo decían públicamente y lo publicaban. Y por último, fíjense, Azotel impulsa un turoperador canario. Sale en la noticia, se reúne Azotel y aprueba el comité de Azotel crear la sociedad limitada, la empresa que está detrás de la aerolínea, que es una sociedad limitada de la que hemos hablado también aquí. Es decir, con este panorama mediático en el que todo el mundo ha visto o ha leído algo sobre esta aerolínea, ¿cómo es posible que Podemos diga, o si Podemos Canarias diga, que ellos no tenían ni idea? Bueno, pues se lo preguntamos, lógicamente, después de repasar esto con María José Belda, también a la portavoz de Si Podemos Canarias, a ver qué es lo que nos contaba, bueno, insisto, después de ver todas estas noticias. Nosotras no sabíamos que se estaba llevando a cabo realmente la fusión de diferentes hoteleros para poner esto sobre la mesa. Pero había salido en prensa, publicado, María Sí, José. pero había salido en prensa que que querían un turoperador de aquí que lo habían aprobado. Incluso ya la sociedad que está detrás de esta aerolínea. Sí. Si es cierto que ustedes no sabían nada de todo esto que acabamos de ver, o no sabía que había unos empresarios con esa idea detrás cuando presentan esta iniciativa, si es así, ¿no tienen la sensación, no se sienten utilizados? Es decir, su iniciativa al final ha servido para impulsar esto, que es que no es viejo, que es que no es nuevo, perdón, que es que llevan muchísimo tiempo con esto, ¿no? A ver, tú sabes que van caminando cosas alrededor tuyo, ¿no? Pero no sabes si se van a materializar o no se van a materializar, ¿vale? Es lo que te quería decir. Y por supuesto que no nos sentimos utilizadas, o sea, creemos que cuadran las cosas en el tiempo y en el momento, ¿no? Porque fíjate qué vieja es la propuesta, que vienen desde el año 2013, no se les ha materializado y sin embargo parece que este es el momento. También nos queda claro que no necesitan los 700.000 euros del Cabildo para llevar a cabo... ¿Usted cree que no? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no los necesitan y creo que es una oportunidad para el Cabildo. ¿Por qué es una oportunidad? Porque estar en un 25% en una compañía aérea, que como decía antes, ¿en qué compañía aérea entras con un 25% con 700.000 euros? Es muy difícil, a no ser que esté creándose en ese momento. Nos va a permitir estar en un consejo de administración y tomar decisiones. Un momento. A otro buchito. Ños, María José, tenían los aviones haciendo fium, 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 desde el 2013, que no eran Vinter, que no eran los Fokker, eran los Airbus, sonándote en el zoco de la oreja, y a ti, consejera de Podemos, no te habías enterado. Tú no te habías enterado de que ya habían unos aviones, una propuesta, una cosita que iba caminando. Claro, iban caminando, pero ahora es el momento. A mí me sorprende mucho una cosa que no sé si a ustedes les sorprenderá, pero es que más empresas, el Cabildo es más empresas. ¿Qué gana el Cabildo de Tenerife metido en una aerolínea? ¿Alguien me lo explica? María José Belda, tú que eres mujer de Podemos, tú me lo explicas. Tú me explicas qué puede decir, por ejemplo, Pablo Iglesias de meternos en Air Europa. Es que... Bueno, sí que da esa explicación al principio de la entrevista, por supuesto, ella explica por qué ellos apoyan esta iniciativa. ¿Por qué, David? Y hay una justificación que a todos probablemente si la escuchamos nos guste y es, queremos que el Cabildo esté aquí para controlar los precios. Porque hay momentos en los que los precios se disparan. La pregunta que yo le hago a María José, que le hice también a Jorge Marichal, y que a mí todavía no me ha quedado clara, es cómo se controlan los precios. Porque si fuera tan sencillo,
sería algo que ya se haría probablemente. A ver, ella explicaba que esto tiene que ser a través de una orden que tiene que dictar el Estado central, el Gobierno central. Exacto, para garantizar la obligatoriedad del servicio público. Bueno, esto es un trámite también administrativo que hay que hacer, pero que no se ha hecho, para poder controlar los precios. Pero es que aún así, a mí me cuesta mucho creer que en una oferta en un mercado de oferta y demanda hay una aerolínea que estos empresarios no quieran ganar dinero. Que, por cierto, lo dice María José en la entrevista, que ellos no quieren ganar dinero, los empresarios, que están ahí para mejorar la conectividad para sus hoteles. Sobre todo porque la crisis se lo permite, ¿no? La crisis turística lo permite ahora mismo. Voy a atender ahora a Diana Mora, que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Buenas noches, Diana. Hola, muy buenas noches, Manolo, David, Mayer. Gracias por contar conmigo. Diana, ¿cómo ven ustedes toda esta situación? Bueno, nosotros lo primero queremos felicitar a los hoteleros, no puede ser de otra forma, por una apuesta valiente y decidida, que entendemos que siempre entrar dentro de una aventura empresarial nueva es una aventura de valientes, y en este momento donde hay 800 empresas que han cerrado ya en la isla de Tenerife y más de 3.500 personas desempleadas que se suman a las colas del paro desde que comenzó esta pandemia, pues entrar en esta aventura es más valiente si cabe aún, ¿no? ¿Y tú consideras, en Coalición Canaria tenemos... Diana, ¿y tú consideras que es valiente que el Cabildo se meta en esta operación empresarial? Bueno, nosotros tenemos claro que Tenerife lo peor que le puede pasar es perder la conectividad, y por eso desde hace muchos años, desde Coalición Canaria, se viene intentando apoyar no solamente a la creación de una aerolínea canaria, sino en el apoyo a todas aquellas aerolíneas que mantienen la conectividad de la isla. A nosotros nos resulta curioso que en el pasado mes de julio presentamos en el Cabildo una propuesta para la creación de un plan estratégico de rescate, recuperación y transformación de la conectividad de Tenerife, y esa propuesta fue votada en contra por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos. En ese momento parecía que estaban todos alineados en esa misma postura, y sin embargo apenas 6 meses después de esa propuesta que hemos presentado en el Cabildo desde Coalición Canaria, parece que han tomado ahora mismo diferentes posturas, ya no están alineados, y que esta crisis turística parece que ha aflorado algunas profundas diferencias que existen en el gobierno insular, ya que, bueno, relativo a la compra de las acciones de la compañía de Canarian Airways, que es esa compañía aérea que han presentado los hoteleros y en la que hemos podido ver que Ciudadanos, por ejemplo, no ha estado presente en esa presentación de la aerolínea, sí ha estado Podemos y el Partido Socialista. Desde Coalición Canaria necesitábamos más información porque realmente no se nos ha aportado. Hemos pedido de los grupos de la oposición en el Cabildo al área de turismo, que es el área donde se ha consignado los 700.000 euros de la partida, esa enmienda de última hora que ha presentado el Grupo Podemos, y se nos ha respondido por escrito que a fecha de hoy no se ha iniciado ningún expediente. No existe nada, con lo cual vamos a tener que esperar que sea el grupo de gobierno que nos aclare esta situación, ya que en Coalición Canaria apostamos la creación de nuevas empresas y apostamos por sostener el tejido productivo, siempre y cuando se encuentre el encaje jurídico necesario para sacarlas adelante, evidentemente. Diana, gracias por atendernos, muy amable. Muchísimas gracias. Enrique Arriaga no estaba. Yo tengo la sensación, David y Óscar, que el Partido Socialista esto tampoco lo termina de ver. Que se lanzó a la piscina Podemos y que ahora no sabe cómo salir de la piscina. No sé qué opinarán. No, yo estoy convencido que de momento Enrique Arriaga no sale en la imagen. Insisto, Ciudadanos en este caso, porque yo creo que él, como el resto, sabe que hay un vacío todavía en este recorrido y el proyecto todavía, esa operación no tiene consistencia, que es lo que trasciende. Yo iría un poquito más allá. Yo no veo a Enrique Arriaga, ni aun así vestido de buzo,
sentado al lado de María José Belda. Ya. Que bueno, yo no veía a Jorge Marichal sentado en una, no, en eso una presentación. Efectivamente, me llamó la atención incluso cuando hablaban entre ellos, ¿no? Por cierto, que Ricardo Fernández de la Puente avalaba en su momento el proyecto, ¿no? Como viceconsejero del gobierno de Paulino Rivero, ¿no? Que fue además el propio Ricardo Fernández de la Puente, antes de llegar a la viceconsejería, era gerente de Asotel, de la patronal turística tinerfeña. No olviden ahora mismo que Ricardo Fernández de la Puente, digo porque tiene su interés periodístico, es el hombre fuerte de Enrique Arriaga en Tenerife, es el hombre que manda en Ciudadanos en la isla de Tenerife. Por cierto, cuando dice María José Belda de Podemos que no ve necesario la aportación del Cabildo de 700.000 euros, ¿por qué apoya esta operación? ¿Por qué apoya este proyecto? Perdóname, Óscar, ella no dijo eso. Ella dijo, corrígeme, que no es necesario. Que a lo mejor los empresarios ni siquiera necesitaban las perras del Cabildo. Cosa que yo creo que sí, porque evidentemente que esto se incluya en el presupuesto es lo que ha acelerado todo. Porque esto es lo que ha acelerado esa presentación, esa rueda de prensa y que se ponga en marcha el proyecto. Mi pregunta es, ¿por qué no se había puesto en marcha antes? Claro. Precisamente porque yo creo que sí necesitaban el dinero público. Y aparte que a mí me preocupa toda esa desinformación que hay, de este desconocimiento que hay de cara a la opinión pública, me parece preocupante. El Cabildo de Tenerife no es una empresa, el Cabildo de Tenerife es una institución pública. Me van a permitir que agradezca a María José Belda de Podemos en el Cabildo que se viniera hasta nuestra televisión para concedernos esta entrevista que nos ha permitido tener más claro, un poquito más claro, este asunto de la famosa línea aérea canaria. No, pero mira, eso es importante porque ¿sí? Tú decías antes, no, y es que estoy completamente de acuerdo con el resumen que hiciste. Se han metido en una piscina y ahora no saben cómo salir, pero a pesar de ello vienen y dan la cara importante. Y vienen a la entrevista y responden las preguntas, que es algo que yo valoro muchísimo en María José Belda y bueno, en Milagros Luis Brito, que también estuvo el otro día. Por eso, ahí va. Y te lo decía porque, por ejemplo, a Escolástico Gil, que también le hemos pedido que haga declaraciones, él ha dicho que no hace declaraciones con respecto al tema de la depuradora, por tanto... ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ciña que hay un procedimiento judicial y que a un comunicado que ellos enviaron, que es un poco la parte que yo he comentado hoy aquí, y ya está. Y no quiere profundizar en el tema. ¿Escolástico Gil te dijo eso? Sí. Bueno, me lo dijo a mí y a todos los compañeros, no está haciendo declaraciones. Bueno, pues en aquella época también... Pero si Escolástico Gil es un hombre transparente, claro, no tiene nada que esconder, es un hombre que, bueno, se ha prestado a los despiertos que hemos hecho. Sí, conmigo yo nunca he tenido ningún problema. En este caso eso, es una política que ha asumido de comunicación ante este asunto. Se envió un comunicado en el que ellos reconocen, todos los hechos, tal cual como yo he contado antes, pero no quieren seguir profundizando en el tema hasta que se resuelva judicialmente. Bueno, vamos a esperar. ¿Cuántos años tardarán? Hombre, yo creo que depende de la agilidad de la justicia. Esto irá bastante rápido. No es demasiado complicado. Ya llegará. No sabemos si en otra piscina se ha metido Milagros Luis Brito o no, pero sí es cierto que agradecemos que haya venido a Mírame Televisión y aquí haya dado la cara, David. Sí, la verdad es que era uno de los momentos, primero, necesarios, porque aquí hemos hablado muchísimo de Miguel Concepción, hemos hablado muchísimo del Club Deportivo Tenerife y había que poner lo que nosotros decimos en contraposición con lo que dice el club. O sea, nos faltaba que el club pudiese defenderse ante muchas cosas que no lo ha hecho que antes nosotros no, hemos contado. No han podido, sí, no han por querido. supuesto, por supuesto. En cualquier caso, evidentemente, a nosotros nos encantaría la entrevista con Miguel Concepción, pero es Milagros Luis Brito quien está ahora dando la cara. Por él, claro, por él, sí, ha llegado a la vicepresidenta. La entrevista da para muchísimos titulares. Nosotros hemos recogido 3 que me parecen importantes. Uno, porque supone avanzar en algo que no se sabía y que tratamos mucho aquí. ¿Te acuerdas aquel apunte de 37.000 euros que venía en los papeles de la fundación que desveló la SER y que era un dinero que supuestamente se apuntó para una empresa de Miguel Concepción, para el Canal 4? Sí. Y recuerdas que Milagros Luis Brito en los primeros momentos lo que dijo es que había sido un error al teclear. Sí. Bueno, pues hemos querido profundizar en eso y por fin hemos descubierto, pues fíjate, gracias a esa entrevista, algo que no se sabía, y es a dónde han ido a parar. No en concreto, pero sí a qué se destinaron esos 37.000 y pico euros por los que nadie sabía si supuestamente fue un error y no fueron a Canal 4. Y así nos lo contaba. En esa memoria aparece un apunte que también ha generado bastante polémica porque al final aparece apuntado el destinatario de aproximadamente unos 37.000 euros, una empresa de Miguel Concepción, que es Canal 4. Usted ha defendido siempre que esto fue un error al teclear, se reafirma en ello. Sí, lo mantengo. Y mantengo que no ha habido en esa subvención ni un euro de la subvención que recibió la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife que haya ido a ninguna empresa de Miguel Concepción. Si lo tiene tan claro... Y eso es un error conceptual de una persona que está tramitando a última hora y que comete un error.
si lo tiene tan claro, ¿sabría decirnos si no era un dinero que iba destinado a una empresa de Miguel Concepción, a qué empresa, a qué proveedor iba destinado ese dinero? Y sobre todo, quizás lo más importante, porque claro, es una cifra muy exacta, ¿en qué se gastaron 37.189 euros con 79 céntimos? Pues ese dinero se invirtió, se gastó en acciones de comunicación, pero que no tienen nada que ver con la empresa de Miguel Concepción. No hay nada en absoluto que haya ido de esa subvención, de la fundación, a ninguna empresa. ¿Qué acciones de comunicación? Múltiples. De dar visibilidad a actividades que se realizaban. Tendría que rememorar, porque insisto, en esa parte yo aún no había llegado y no me la sé de memoria. Me vas a perdonar, David, pero me quedo más confundido ahora que ha respondido. Claro, antes no sabíamos en qué se había gastado ese dinero. Ahora ya nos dicen que van a campañas de comunicación. Es decir, se gastó en un dinero que fue a medios de comunicación. Pero comunicación no o empresas de comunicación. Pero no a Canal empresa. 4. Pero no a Canal 4. ¿Qué pasa? Cuando le preguntamos qué empresas, nos dice que múltiples. Múltiples empresas. Múltiples empresas, pero seguimos sin saber a cuáles en concreto. Pero ya es bastante significativo, y yo creo que aporta algo también que creo que es importante, que ese dinero de la fundación, que recordemos que es dinero público, se gaste para que el club haga campañas de comunicación del propio club. Que, bueno, al final se ha gastado en eso, se ha gastado en entradas, se ha gastado en alquiler de campos y se ha gastado en los regalos que se llevaban a los hospitales. Nosotros la entrevista se insiste muchísimo en todo ese asunto de los papeles de la fundación, pero era fundamental preguntarle a Milagros Luis por el papel de Miguel Concepción, por su condena, por si una persona que ha sido condenada en primera instancia puede presentarse legalmente, pero es ético que se presente. Y sobre todo, Manolo, una persona que ha confesado ante un tribunal, que es la pregunta, que ha cometido una estafa continuada contra las administraciones públicas, ¿es una persona adecuada para gestionar una entidad deportiva que se nutre del dinero de las administraciones públicas? Claro. Esa es la pregunta que le dejamos o le formulamos a Milagros Luis Brito. Yo creo que me parece que hay que respetar la decisión que tome Miguel Concepción. Y si en un determinado momento el resultado judicial es desfavorable, pues evidentemente hay un escenario jurídico. Y si le es favorable, hay otro escenario jurídico. Como bien comenta, lo que está claro es que no está inhabilitado para volver a presentarse. De hecho, se puede volver a presentar. Pero la pregunta va más en el sentido si a usted le parece que una persona que admite una serie de hechos, como los admitió Miguel Concepción en un tribunal, es una persona adecuada para gestionar un club deportivo que al final, en mayor o menor medida, a través de diferentes fórmulas, pero depende, lógicamente, de sus relaciones con las administraciones públicas. ¿Es la persona adecuada, usted, sí, en su opinión personal? Mi opinión es que la idoneidad o no la da la relación con las administraciones públicas. La idoneidad para el desempeño del cargo la da el que se esté en facultades y se tenga las competencias y el aval jurídico necesario. Y mientras no haya una sentencia firme, eso se da. Porque a mí me parece igual de respetable la relación con una administración pública que con un patrocinador privado, de los muchos que, por ejemplo, en este caso tiene el Club Deportivo Tenerife. La idoneidad se la dará la seguridad jurídica que tenga. Eso desde el punto de vista legal, sin duda, pero desde el punto de vista ético, que es por donde va mi pregunta. Bueno, pero es que la ética, es que los debates... yo sé que la ética es subjetiva, pero por eso le pregunto a usted. Claro, por eso me cuesta mucho, cuando hablamos de temas jurídicos, a mí me cuesta mucho pensar que la ley no responde a una ética. Bueno, esa fue la respuesta de Milagros. Hay leyes que no responden a una ética o leyes que quedan desfasadas en muchos casos, en cualquier circunstancia. Es cierto que no firme la sentencia todavía, pero también es cierto que la sentencia o el Tribunal Supremo no va a entrar a valorar de nuevo los hechos, y los hechos que ha confesado Miguel Concepción ante el tribunal, esa estafa continuada contra la administración pública, es un hecho probado ya y que nadie va ahora a retirar. Otra cosa es que por una vulneración de algún derecho fundamental se pueda casar esa sentencia, cosa que, insisto, es poco probable. Y además es un hecho también probado, David, que el propio Miguel Concepción reconoció el delito de estafa en sede judicial, o sea, claro, no eso es así, algo que... Eso es así, evidentemente, y ese comportamiento, bueno, pues aquí es verdad que entramos en el debate ético, pues habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que considere que, oye, que una persona que con esos antecedentes no debería gestionar una entidad que maneja tanto dinero público como el que se ha demostrado a través de los papeles de la Fundación. Y por último, Manolo, un asunto
que ha generado también bastante polémica en redes y algunos comentarios. Yo quería tratar aquí porque nos advertía en este caso Milagros Luis Brito, de machismos que ella ha percibido desde que llegó a la vicepresidencia del Club Deportivo Tenerife. Recuerden que, según decía ella, es la única mujer vicepresidenta de un club deportivo profesional, y ojo que al ritmo que camina esto, pues muy probablemente pues se pueda acabar convirtiendo en la primera mujer presidenta de un club de fútbol si Miguel Concesión finalmente es inhabilitado. Y por ello también le preguntábamos en el contexto de estas declaraciones que nos hacía. No me había planteado ser vicepresidenta, y cuando se dio la opción, lo primero que pensé es: no ha habido en el fútbol profesional en Canarias una mujer, y yo soy de las convencidas de que hay que ir abriendo paso, pero no tanto por mí. A mí no me disgusta, evidentemente, para mí es un honor que agradezco, pero sobre todo porque creo que hay que ir abriendo caminos y rompiendo barreras que siguen existiendo, muy duras. Curioso como a veces los rechazos, por ejemplo, algunas declaraciones que yo he hecho, algunos planteamientos que hago, es curioso, es digno de análisis periodístico, hemerográfico, la argumentación que se utiliza, ¿no? Uno se pone a verlo y dice, es como volver al año 1939. ¿En esta etapa de vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife? Bueno, no digo que me haya condicionado, en mi toma de decisiones, pero en el contexto, claro que sí. Si eso no existiera, ¿por qué no hay más mujeres? Bueno, dio mucho que hablar esta intervención de Milagros Luis Brito en Mírame Televisión, y nosotros agradecemos enormemente que haya venido a dar la cara a esta cadena. Bueno, vamos con otros asuntos. Oye, quiero aprovechar, David, Óscar, a que tú estás informando en Onda Cero Canarias de los movimientos migratorios, de los follones que hay, sobre todo también follones en los campamentos donde están refugiadas estas personas. Ahora vamos a precisamente abordar una información acerca de las raíces, precisamente que publicaba Radio Club Tenerife Cadena SER. Fíjense, este reportaje llevaba por título esta información: las raíces desde dentro, las imágenes del mayor campamento de migrantes de Canarias. Esas imágenes que vamos a ver son precisamente del interior de este campamento. Hasta ahora hemos hablado mucho en Canarias de Arguineguín, del campamento precisamente de las raíces, de Barranco Seco, pero entrar dentro no lo habíamos hecho hasta ahora. Y precisamente han sido una cámara de alguien de la cadena SER quien nos ha mostrado toda esta información y el interior de ese campamento. Incluso Óscar y David, gente que decide no entrar, gente que prefiere estar fuera incluso del campamento. Y de hecho hay gente que incluso está en estos momentos fuera del campamento. Esta situación no reúne efectivamente las condiciones humanas dignas, este campamento temporal provisional para estas personas, que además se va incrementando el número de personas de raíces. Creo que tiene una capacidad de 2.000 personas. Esto está provocando algunos brotes de inseguridad entre ellos, porque saben ustedes que además, teniendo en cuenta la tensión que están pasando estas personas, provoca ciertas reyertas, ¿no? Incluso parece que se produjo recientemente, durante las últimas horas, una detención de uno de los protagonistas de este tipo de reyertas. Y efectivamente, bueno, incluso también, aparte de la preocupación existente de los entornos, del entorno de las raíces, de los vecinos de esta zona de la laguna, que bueno, en principio parece ser que están siendo puntualmente informados por parte del gobierno municipal de La Laguna, pero es más, es que hasta una reciente delegación del Partido Socialista ha visitado estas instalaciones. El alcalde de La Laguna, del PSOE, Luis Geray Gutiérrez, Pedro Martín, nada más que nada menos que el exministro de Justicia, el actual eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, acompañado de una eurodiputada, y ellos efectivamente, bueno, reconocieron públicamente que este no es el lugar, que este no es el sitio idóneo. Habría que ver qué hace el Ministerio de Migraciones en general, no solamente este centro, otros recursos efectivamente, como por ejemplo los que hay en Gran Canaria. Lo digo porque ha trascendido una información. Hoy, si no me equivoco, el periódico El Día habla de la posibilidad, parece ser que han dado autorización al traslado a Madrid, a otros territorios, por tanto derivaciones de un grupo importante de inmigrantes, al parecer después del pronunciamiento, ¿no? Lo que trasladó estos días en el Senado, en la Cámara Alta, el presidente Torres. Insisto, no es
el lugar adecuado para estas personas y lo estamos viviendo cada día. Vamos a hablar, si te parece, Óscar, con Eric Pestano. Eric Pestano es compañero de Radio Club, de la cadena SER. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Eric, la mayoría de las personas con las que tú has estado en contacto y por las que has conseguido las imágenes se quejan sobre todo de la comida, el agua fría, la falta de comunicación, la falta, por ejemplo, de internet, las bajas temperaturas. ¿Tan mala es la situación para que algunos prefieran quedarse fuera que dentro, como decía Óscar? Hay un detalle en concreto que hablando con la gente, sobre todo que se encuentra afuera, pues nos desvelan, ¿no? Dentro de las carpas que se han habilitado en el campamento de las Raíces, resulta que las paredes y el suelo de plástico también de esas carpas no están completamente selladas. ¿Qué pasa? Entonces se cuela muchas veces el frío por debajo. Fuera no están en mejores condiciones, pero sí que es verdad que al hacer acopio de mantas, de abrigos y, bueno, de algún modo, pues tiendas de campaña que no tienen fisuras, pues al menos ahí, en ese sentido, nos cuenta que están en mejores condiciones. Es verdad que no son tan amplias como las que se han habilitado en el interior del exacuartelamiento de las Raíces, pero en ese sentido, pues sí que padecen menos frío. Dentro, pues ya lo vemos, ¿no? Hay una serie de literas, de camillas, eso no se puede llamar ni siquiera camas, ¿no? Muy juntas, con sus objetos de valor. La mayoría de ellos, pues lo que tienen son móviles, es quizá lo más apreciado por ellos para poder mantener las conversaciones con sus familias. Y los enchufes pues son escasos, ¿no? Los enchufes cuelgan de las estructuras que permiten pues esas lonas pues mantener la estructura con alargadores y, en fin, pues se lo reparten de la manera que más o menos pueden, ¿no? Para muchos de ellos eso de tener internet es fundamental para estar en contacto con sus familias. Sí, de hecho, algunos de ellos, allí de momento no hay wifi, es verdad que parece que hay una cierta intención de hacer una instalación durante estos días. Muchos de ellos tienen sus propias tarifas, pero eso sí, la ahorran mucho, van jugando con el modo avión, lo desactivan, lo activan, envían algunas imágenes y es verdad que en cuanto tienen oportunidad, sobre todo en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad sí que tenían más oportunidades de alcanzar alguna red wifi, poder comunicarse con sus familias, pero bueno, en las Raíces está siendo todo mucho más complicado. Esa es una de las principales quejas, junto con el frío y también junto con la calidad de la comida y sobre todo las condiciones también en las que dormían en las instalaciones hoteleras de las que provienen la mayoría de ellos, de distintas islas. De Gran Canaria nos hemos cruzado muchísimos en las Raíces y también, por supuesto, de la isla de Tenerife. Pero bueno, al fin y al cabo, después de que abra las canteras también, pues básicamente todos van a terminar en este tipo de instalaciones, ¿no? Y terminarán siendo desalojados de los hoteles. Eric, te felicitamos por este fantástico trabajo informativo que has desarrollado en la cadena SER y que has compartido hoy también con los espectadores de Mírame Televisión. Gracias, Eric. Un saludo. Bueno, David, Óscar, ¿qué les parecen las imágenes y la poca respuesta que está viendo? Durísimas, y viéndolas en un día soleado, que es cuando se grabaron esas imágenes, porque claro, si las ves, por ejemplo, el pasado sábado... El día que llegaron, por ejemplo. O el día que llegaron, o el pasado sábado, con la lluvia que cayó en la zona de las Raíces, bueno, pues seguramente las imágenes eran todavía peores, ¿no? A mí me parece tremendo. A mí me parece que no hay voluntad para resolver este problema. Es verdad que se están llevando derivaciones, es verdad que la presión está funcionando para que se intente maquillar el problema, pero bueno, la realidad es que por mucho que hayan venido 2 eurodiputados, porque también estuvo Sara Riego, además de Juan Fernando López Aguilar, la realidad es que Europa ahora mismo incluso está planteando un pacto de asilo migratorio que lo que condena a Canarias y a otras islas periféricas a convertirse en auténticos cementerios para los migrantes, en el sentido de cementerios de pateras, donde al final pues se acaba reteniendo a los migrantes, ¿no? Y yo creo que eso es un grave error, pero realmente vamos hacia ese camino, ¿eh? Y o nos ponemos las pilas y el gobierno central se pone las pilas para defender los intereses de Canarias, o vamos a tener un problema, porque esto puede ser una realidad mucho más constante, con el problema humanitario que ello conlleva, porque
porque al final, bueno, pues a nadie le gustaría ser el lugar donde pues se trata o se veja de esta manera la dignidad de muchas personas que llegan aquí con unas intenciones y con unos derechos que muchas veces no se respetan y bueno, y que al final, bueno, pues nos dejan con imágenes como estas y otras mucho peores que hemos visto que demuestran la falta de dignidad y de humanidad de nuestro gobierno. David, nos vamos hasta de las raíces en Tenerife hasta Adeje, porque tal como hemos publicado en nuestra propia página web, la jueza alarga un año más la causa penal que investiga a 13 personas por la ampliación del Monkey Beach Club. Sí, la verdad es que probablemente esta sea una de las 3 causas más importantes que se investigan ahora por cantidad de personas, por los hechos y por las personas en sí en los juzgados de Tenerife. Es una causa que instruye el juzgado número 4 de Arona, de la que prácticamente hemos informado en exclusividad aquí en esta casa y esperamos seguir haciéndolo en Mírame Televisión, y que afecta a personas muy importantes. Fíjense, están siendo investigadas, están imputadas y han declarado por ello desde el alcalde de Adeje, desde José Miguel Rodríguez Fraga, un histórico del Partido Socialista, hasta toda la Junta de Gobierno de aquel ayuntamiento que concedió la licencia, en la que estaba la que era concejala de urbanismo, que ahora es directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, que es Hermitas Moreira. O sea, que no solo, ya no está en el ayuntamiento, pero sí que está dentro del gobierno del Cabildo Insular. Pero es que también está el viceconsejero de Política Territorial, un hombre fuerte de Coalición Canaria como es Jesús Romero, de la antigua ATI, del núcleo duro de Santa Cruz de Tenerife. Y es una persona de la que ahora hablaremos un poquito más, porque hay una segunda noticia junto con esto que yo creo que les va a llamar la atención. Pero es que también está la jefa de Costas, Teresa Sánchez. O sea, estamos hablando de que por fin hay un asunto que ha llegado a no por fin en el sentido que, bueno, veremos cómo acaba esto, ¿no? Pero sí que se está investigando el papel de la demarcación de Costas. Hay 2 técnicos imputados, está también la jefa de Costas imputada, y veremos hasta qué punto ha sido responsable esta ampliación del Monkey Beach Club, que todos conocen, que todos recuerdan, porque está en primera línea de la playa de Troya. Cualquiera que haya paseado por la zona de las Américas conoce el Monkey Beach Club y, bueno, pues sabrán cómo era antes y cómo creció en 2 plantas, en más de 400 metros cuadrados, y se convirtió, bueno, pues en una construcción que vulnera presuntamente la ley de costas y que ahora se está investigando, insisto, en una causa en la que hay tantas David, personas importantes imputadas. A eso quiero llegar yo. ¿Cómo un negocio de un empresario como José Fernando Cabrera, más bien de sus hijos, de la familia? Sí. Recuerden que José Fernando fue presidente de una organización empresarial del sur de la isla de Tenerife, y de Azotel. ¿Cómo ha logrado esta familia o estos empresarios al final envolcar en un proceso judicial a tanta peña? Porque es lo que no entiendo. 13 personas enfilados delante del juez, sí. Pues no es moco de pavo, chicos. No, de hecho, por eso digo que probablemente sea uno de los 3 casos más importantes que ahora mismo los juzgados de Tenerife, por las personas que están allí. Y al final todo esto, porque para que se pudiera llevar a cabo esa ampliación, pues por un lado tuvo que haber una autorización del Gobierno de Canarias, después tuvo que haber una licencia del Ayuntamiento y tuvo que haber un papel omisivo, en este caso, de la demarcación de costas, todo presuntamente porque es la responsable de evitar, por ejemplo, o de intentar que se cumpla la ley de costas, que dice claramente en uno de sus artículos que no se pueden construir pantallas arquitectónicas en primera línea de playa, o que, como evidentemente es el Monkey Beach Club, o que no se pueden hacer obras en servidumbre de protección, que es donde se encuentra la obra construida, que aumenten el volumen de la obra que había anteriormente o de la construcción que había antes, que es algo que claramente ha pasado. Aquí hay un debate técnico que es mucho más profundo, en el que no vamos a entrar, pero que se resolverá a raíz de algo que ha hecho la jueza, que es ordenar un informe pericial en el que solicita una serie de cuestiones técnicas que sean aclaradas por el perito para decidir si finalmente ha habido delito o no. Y por eso es tan complejo que se ha alargado un año más la causa, o sea que vamos a tener un año más de instrucción, al menos, del caso Monkey Beach. A lo mejor se consigue acabar antes. Pero ¿cuál es la sorpresa, Manolo? Y quiero centrarme en esto cuando yo tengo acceso a esta documentación, de esta noticia que hemos contado, cuando me encuentro con que no solo hay 13 personas investigadas, sino que, bueno, pues por curiosidad siempre me gusta ver quiénes son los abogados de esas personas que están siendo investigadas, porque al final tampoco hay tantos, bueno, probablemente sí haya bastantes, pero normalmente los abogados se suelen repartir bastante a los investigados de los casos de presunta corrupción. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llego a Jesús Romero, del que hablábamos antes, es viceconsejero del Gobierno de Canarias de Política Territorial, y me encuentro con que el abogado de Jesús Romero es la propia comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias. Es decir, el Gobierno de Canarias está costeando
la defensa de uno de los imputados en el caso Monkey, a pesar de que desde agosto del año 2019 ya no es un alto cargo del Gobierno de Canarias, porque Jesús Romero cesó en sus funciones el 5 de agosto del año 2019. Y a pesar de ello, le estamos costeando, sufragando todo su defensa. No se ha buscado un abogado particular, sino que lo hace a través de la comunidad autónoma. Esto no pasa en ninguno, o sea, no, el alcalde de Adeje tiene un abogado particular, Hermitas Moreira tiene un abogado particular, todos los políticos que están investigados tienen abogados particulares. Este señor se lo estábamos pagando todos nosotros. El gobierno de las Flores, donde no está ni tan siquiera en el gobierno de Coalición Canaria, porque él es un destacado de Coalición Canaria, pertenece a Coalición Canaria. ¿Pero y por qué? Esa es la gran pregunta. Pero ustedes imagínense, o sea, que al final no es una tontería. Imagínense que a Miguel Cerolo, en el caso de las Teresitas, le hubiera llevado la defensa, no los muchos abogados que ha tenido a lo largo del procedimiento, sino el Ayuntamiento de Santa Cruz. O a Ricardo Melchor en Puertos, en vez de llevarle la defensa, quien le lleva un despacho de abogados que le lleva la defensa, se lo llevase la propia autoridad portuaria. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Canarias y nos dicen que la respuesta es que los hechos se cometieron cuando él era cargo público, y eso es verdad. Pero es que eso es una cosa de perogrullo, es decir, ¿por qué está siendo investigado? Pues porque cometió una actitud presuntamente delictiva cuando era un cargo público, claro. Pues como todos. O sea, si fuera una cuestión personal, ni siquiera estaríamos hablando de eso aquí, no sería noticia. O sea, claro. O sea, está siendo investigado porque cuando era cargo público cometió un presunto delito. Claro, y uno puede decir, bueno, y esto es legal. A nosotros nos remiten a un artículo del Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que lo que viene a decir es que se podrá llevar a cabo la defensa de algunas personas que han sido o que son cargos públicos. En verdad el artículo lo que dice es que son personas que estén en activo, en realidad realmente, o al servicio, mejor dicho, en concreto, al servicio de la administración pública. Claro, Jesús Romero ya no está al servicio. Pero es que además ese artículo dice que esto es una cosa discrecional. El gobierno no está obligado a llevarle la defensa. Y además tiene que haber dos informes. Una resolución, una autorización del secretario técnico y otra del director general, motivadas, razonadas, por las que se explique por qué se toma una decisión así, que evidentemente tiene un coste económico y de recursos y de personal. Nosotros hemos pedido esas resoluciones, de momento nos han dicho que se están estudiando si nos la pueden dar o no, porque nos parece importante aclarar esto. Recordemos que Jesús Romero, insisto, una persona que está siendo investigada por un presunto delito, está siendo defendido por la propia comunidad autónoma. Pero es que es más, hay una cuestión que dice ese artículo, que es el que no se puede llevar a cabo esto si hay un conflicto de intereses. Y nosotros creemos que hay una posibilidad de que haya un conflicto de intereses, porque ¿saben qué pasa? Que ese edificio que se ha construido de esa manera, a lo mejor acaba siendo derribado. Y si es derribado, como ocurrió con el mamotreto, ¿quién va a pagar ese dinero? Pues lo tendrán que pagar los condenados, o a lo mejor la comunidad autónoma. ¿O cuál es el interés de la comunidad autónoma? ¿Velar porque se cumpla la ley? ¿O velar por defender a una persona que presuntamente ha violado la ley? O sea, ¿cuál es el interés? A mí aquí hay algo, Manolo, que se me escapa, porque aunque a mí me dicen que hay precedentes... Se te escapa a ti, se nos escapa a todos, aunque a mí me dicen que hay precedentes, yo no he encontrado ninguno de esta envergadura y sobre todo no entiendo cómo el gobierno de PSOE, Podemos, Nueva Canarias acaba defendiendo a un alto cargo de Coalición Canaria en los juzgados. David, a fecha de hoy, estas instalaciones en primera línea de playa, ¿están precintadas o están abiertas al público? Están abiertas al público solamente la zona, ya no las terrazas de donde se hacían las grandes fiestas que todos conocemos, efectivamente, sino está abierto el restaurante que se ha abierto ahí, que sí que se le ha dado permiso desde el ayuntamiento, que es algo que, bueno, pues habrá que mirarlo con lupa, es un asunto demasiado complejo. No he tenido tiempo de mirarlo, pero sí sé que se le ha dado ese permiso desde el ayuntamiento, pero no a la otra parte, porque en su momento se presentó por parte del ayuntamiento porque se cometieron por realizar estas obras, insisto, ilegales, pero presuntamente incluso delictivas. Y digo ilegales porque hay una cosa que es fundamental, y es que el PMM, el Plan de Modernización, que era la base sobre la que se dieron estas autorizaciones, fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y después por el Tribunal Supremo. O sea que ahora mismo no hay base para esas autorizaciones, aunque sí que es verdad que en su momento sí la había porque estaba en vigor el PMM. Insisto, un asunto muy complejo, pero quédense con dos cosas. Una investigación que afecta a muchísimas personas importantes, y una de ellas que está siendo, en este caso, defendida por el propio gobierno de Canarias. Por cierto, Jesús Romero, que después de salir de su cargo en agosto, en septiembre creo, era contratado por la alcaldesa de Mogán para asesorarla jurídicamente. O sea, es bastante curioso un poco pues las puertas giratorias que se le abren a estas personas y que además, bueno, mira, tienen la suerte de que todos les paguemos pues su defensa jurídica en un procedimiento penal, ¿no? A mí me consta, David, que el ayuntamiento, con respecto a este asunto,
está bastante incómodo. Ya ves, muy incómodo. Porque entienden que esto se tenía que haber hecho de otra manera y el empecinamiento fue lo que ha hecho que, bueno, que a lo mejor esto coja los derroteros que finalmente va a pillar, ¿no? No hay otra causa judicial que yo sepa donde se investigue o se haya investigado a un histórico del PSOE, a tanta gente y a un histórico del PSOE como José Miguel Rodríguez Fraga. Y a mí me parece que ya solo que estemos hablando de que José Miguel Rodríguez Fraga esté imputado puede parecer una por tontería, este asunto, que es una realidad, claro, después de tantos años que lleva, ¿no? Pero es algo que estamos diciendo bastante a la ligera y es algo que esto choca dentro de la historia política de veremos cómo acaba. Y en un municipio tan complicado urbanísticamente, ¿no? Y yo voy a decir una cosa en favor del ayuntamiento, pero no me entiendan mal. Yo no sé cómo acabará todo esto. Aquí yo creo que el ayuntamiento también, en mi opinión, tenía que haber actuado de otra manera. Ya es mi opinión personal. Pero sí que creo que aquí realmente quien actúa con una mayor gravedad es el gobierno de Canarias, sí, que es el que sale adelante con este tema y el que hace la primera autorización en la que se basa después el ayuntamiento. Pero eso no quita para que también aquí, la verdad es que la ley de costas, de verdad, sinceramente, o sea, la han dejado en papel mojado, ¿no? Chicos, tengo yo que comentarles algo, Óscar, David, y ahí me tienes que echar una manita, Óscar. Porque, mi madre, están un poco enfadados conmigo en San Mateo, en Gran Canaria, porque, bueno, conmigo no, con nosotros. Porque dicen será con José Denis, no, el reportaje. Porque dicen que cómo es que tienen el pueblo patas arriba desde hace 9 años, pusimos en la denuncia, que gracias por haberle enviado a nuestras cámaras, pero, claro, ellos decían que Mírame es una televisión que se moja. Y claro, yo quiero repetir, no, de verdad, ustedes no se imaginan la cantidad de llamadas que hemos recibido de gente de San Mateo y vecinos de otros pueblos de Gran Canaria que acuden a San Mateo y que dicen, pero es que aquello es un disparate, está manga por hombro. Vamos a recordarlo, por favor. La Vega de San Mateo, con menos de 8.000 habitantes, es una de las localidades con más afluencia de visitantes cada fin de semana en Gran Canaria. Su mercado agrícola y ganadero y su gastronomía lo habían convertido en un referente, pero eso ha cambiado de unos años a esta parte. La concatenación de macroobras que se superponen sin ser finalizadas por retrasos o paralizaciones han convertido a uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria en un auténtico caos circulatorio, urbanístico y de seguridad para vecinos y visitantes. El mercado agrícola lleva 3 años desmontado y de retraso. Aún hoy siguen sin comenzar las obras, lo que provoca incomodidades en vendedores y usuarios. El parking del mercado está inoperativo sin poder ser abierto por irregularidades. El restaurante del mercado, también de titularidad municipal, lleva ya 2 años de retraso y sigue convertido en un esqueleto arquitectónico. Y la plaza del pueblo, con su parking subterráneo y la remodelación de la avenida Tinamar, principal arteria del casco, también con más de 2 años de retraso. Por si fueran pocas obras al mismo tiempo, el consistorio decide también dejar sin polideportivo al municipio. Lo cerró al uso hace medio año para construir un nuevo espacio deportivo, pero a día de hoy no se ha movido nada en ese lugar. En casi 10 años de Antonio Ortega al frente de la alcaldía de San Mateo, aún no se ha finalizado ninguna de las obras puestas en marcha, y las que comienzan a vislumbrar su final reciben críticas de parte de los vecinos por no haberse mantenido una estética propia de un entorno rural. Otros, sin embargo, aplauden los trabajos pese a las incomodidades y retrasos de años. Por encima de la diversidad de opiniones, lo que parece claro es que a San Mateo aún le queda tiempo para volver a la normalidad. Si vas, Óscar, a San Mateo, al mercado está desmontado y tienes que ir con paciencia. Efectivamente, y primero a ver cómo camina uno por esas calles. De todas formas, ya las imágenes lo visualizan, lo reflejan, el caos que existe, ¿no? Y benditos vecinos, yo entiendo efectivamente. David, se desprende la indignación que tienen los vecinos de este municipio. ¿Es normal que se empiecen unas obras y no tengan fecha de finalización? No, toda obra tiene que tener obligatoriamente Entonces, una fecha de ¿qué finalización. está pasando aquí? Otra cosa es que aquí, además, tiene que estar a la vista de la gente, para que la gente lo vea en el cartel. Aquí en este caso son paralizaciones, retrasos. Claro.
Claro, falta de planificación, de gestión. gestión. Se producen problemas, la verdad que yo no conozco los expedientes en concreto, pero sí que es verdad que evidentemente algo se ha hecho mal. Esto es lo peor que le puede ocurrir a un alcalde. Pues lo que lo estaba produciendo es el alcalde mismo. No, pero digo que este tipo de situación, que un alcalde se encuentre con una situación de esta o que evidentemente no sepa planificar o gestionar obras en un municipio, es lo peor, insisto, que le puede ocurrir a un regidor municipal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a los vecinos. Cirilo del Rosario, buenas noches. Muy buenos. Amigo, discúlpame, pero es que llevan ustedes razón. Chiquito pollo tienen ahí montado. Eso parecen las obras que nunca van a acabar, se eternizan. Pero mira, dime una cosa, ¿a qué se debe? ¿Tú qué opinas? ¿A qué se debe todo este trasiego ahí de obras? Si yo supiera sería un genio. Vamos, es que nadie lo sabe. ¿Y qué les dice el alcalde? No, el alcalde nunca ha dicho nada porque en realidad en el pueblo no ha habido nunca nada de información. Bueno, si no lo sabe lo que es la oposición, imagínate nosotros los vecinos. O sea que... Si la oposición no sabe qué demonios se iba a hacer y se está haciendo en San Mateo, ¿cómo lo vamos a saber los vecinos? O sea que ahí la oposición ni figura, ¿no? Ni figura. O sea, mira, yo te lo explico, pero muy rápidamente. Yo nací en la aldea. A los 14 años, en San Nicolás de Tolentino, a los 14 años nos vinimos para la capital. Y ahí me casé, tuve mis hijos, y en agosto del 2000 yo me fui a vivir a San Mateo. ¿Y qué pasó? Justo a los 2 años yo me sentí partícipe de este pueblo. O sea, yo veía, era un pueblo que tenía de todo, pero esencia de pueblo. Es lo que yo buscaba, paz, tranquilidad. Claro, ¿Qué es lo que ha llegado a pasar? Y ahora tienes ahí las obras de la M30. Peor, pero mira, te explico para que veas la situación. Yo vivo 3 kilómetros por encima del pueblo. Sí. Yo antes tardaba de allí a Chamán una media de 25-30 minutos. Nada, muchachos, de San Mateo a Las Palmas, 30 minutos. 3 kilómetros por encima de San Mateo. Y te digo, hasta Chamán tardaba 25-30 minutos. ¿Me puedes explicar cómo demonios yo tardo ahora de mi casa a la Guardia Civil, que son 3 kilómetros, 800 metros, algo así, puedo tardar 12, 13, 14, 15 minutos? Es que es imposible. Pero es que esto no va a acabar. Porque el cambio que se ha hecho con la circulación, que ahora todo el que viene de Tejeda, de la cumbre, todos tienen que pasar por delante de la panadería de Pulido, el molino, la panadería Pulido y bajar por toda la calle del Mercadillo. Esto es un caos que no va a ahora no va a acabar. Cirilo, déjame recibir a otro vecino, un beso grande, amigo. Gracias. Javier. Buenas noches, ¿cómo está San Mateo? San Mateo, pues un campo de mina, ¿no? San Mateo parece más un estado de guerra, porque es un auténtico desastre. Pero vamos a ver, para mí San Mateo, de toda la vida, por el mercado que ha sido un mercado de marca, a mí me ha parecido casi, yo me atrevería a decir que una perla de Gran Canaria, un tesoro. Sin embargo, chicos, tienen ahí todo parado. Y por patas supuesto, arriba. Es cierto lo que dice, que esto ha sido como un municipio de medianías, ha sido un referente en Gran Canaria para los que querían subir de todos los municipios de la isla a comprar al mercado agrícola, pero bueno, ahora nos encontramos con unas obras de nunca acabar, obras mal planificadas y mal gestionadas por el actual grupo de gobierno y no hay manera, o sea, cruzar de una calle a otra o como decía el compañero antes, bajar de lo que es el casco abajo a la gasolinera yendo en dirección a Las Palmas, pues un desastre, un auténtico caos. ¿Los tiempos coinciden los tuyos con los del otro vecino? Me refiero en carretera, ¿se eternizan también? Hombre, y tanto, claro que se eternizan. No solo eso, sino, encontrar aparcamiento, aunque es verdad que hay un aparcamiento, como siempre ponen como referente el aparcamiento de Olla Viciosa, pero bueno, el cruzar simplemente de un lado al otro, de una calle a otra, es una auténtica odisea, y es verdad que se tarda muchísimo tiempo. Yo los domingos, cuando quiero salir del municipio, me voy por una carretera que hay por Utiaca, baja La Solana, Santa Brígida, porque cruzar desde la zona del Retiro hasta la salida abajo a la Gran Canaria 15 es, ya te digo, una auténtica odisea. Javier, un beso grande, gracias por atendernos. Igualmente a ustedes. Continúo en San Mateo con Elisa Viera. Elisa, buenas noches, Gran Canaria.
Elisa. Hola, buenas noches. Chiquito follón, ¿no? Sí, bueno, por no decir, vamos, que es una locura. Mira, y una pregunta, Elisa. Yo no me quiero imaginar por ahí andar con niños o cómo lo tiene que pasar la gente con movilidad reducida. Eso... Bueno, pues, perdón que te interrumpa, es un poco caos, porque la verdad que el pueblo parece que ha caído una bomba, porque se han juntado varias obras a la vez, porque en vez de empezar una y terminarla y comenzar a la siguiente, pues no, lo han hecho todo un poco al desastre. Entonces, cruzar con niños es un poco peligro. Yo vivo justamente enfrente de la guardería municipal y por ahora mismo no hay obras, pero van a empezar en esa calle supuestamente. Entonces, hay nada más que 2 pasos de peatones en esa calle y supuestamente la calle es la salida general ahora de todos los coches que pasan por San Mateo. Entonces, cuando empiece esa calle en obras, no me quiero imaginar los padres y madres para dirigirse a la guardería. Con la tonga de obras que hay, ahora van a haber más obras. Sí. Y vamos, esto es un sin parar. Yo no me imagino las inauguraciones cómo van a ser. Pues no sé si les dará la cinta para inaugurar, porque... Hay que ir comprando cinta. Vayan al kilo y vayan comprando. Total. Un beso grande, Elisa, un beso grande. Pues muchísimas gracias. Vecina, gracias. La verdad que al final nos tomamos con buen tono. También se lo han tomado los vecinos de Gran Canaria, de San Mateo. Es verdad, es un pueblo precioso. Ha tenido siempre un tono, un aspecto muy, muy rural. Y claro, todo este caos al final. Claro, los vecinos lo que piden es un poquito de orden, de organización, que es evidente que, oye, hay obras que son necesarias y a veces se puede paralizar una obra, es lógico, no será por gusto, pero... Hay que planificarlas bien. Hay que planificarlas y la paciencia de los vecinos tiene un límite. Pero bueno, vamos a continuar, compañeros David, Óscar y querida audiencia. El amigo Juan Ramón Fuertes dirigirá la dirección territorial de CaixaBank en Canarias. Es un hombre que ha destacado como firme defensor de la obra social La Caixa y que ahora, al ser director territorial, bueno, pues va a seguir apostando por, y eso esperamos, por esa obra social. Todo esto enmarcado, David y Óscar, dentro de la incorporación de Bankia dentro de la estructura de CaixaBank. Nosotros nos alegramos por Juan Ramón, pero nos alegramos sobre todo por todos esos proyectos que, teniendo a Juan Ramón al frente en Canarias, seguramente van a seguir contando con financiación, sobre todo proyectos dirigidos a las familias y a las personas más vulnerables de Canarias. Así que nosotros hoy queremos felicitar al director territorial de CaixaBank y desearle mucha suerte, y lo recordamos además con un momento muy emotivo, precisamente cuando más de 300 ONGs canarias decidieron otorgarle hace 2 años en el Telemaratón Solidario el reconocimiento de la sociedad canaria. Ese gánigo, esa vasija, elaborado por ceramistas de Candelaria como homenaje a la obra social La Caixa. Muchas gracias. Yo tengo la satisfacción, como decía muy bien, de recogerlo en nombre de las 1.300 personas que trabajamos aquí y que trabajamos cada día con esa ilusión, abrir cada una de nuestras oficinas para ayudar a cumplir las ilusiones de nuestros clientes, pero además poder continuar esa magnífica obra social que iniciamos hace 115 años. Mucho éxito, Juan Ramón, a ti y a toda la organización en Canarias. David, Óscar, también mucho éxito en la consecución de buenas noticias, informaciones para compartirlas aquí la próxima semana. A seguir trabajando, Manolo. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Rápido. Empieza por Óscar, sí. ¿Estás dispuesto? Hace tiempo que no se plantea esas preguntas. A ver, ¿cuál es? Un poco delicada. Sí, Óscar, es delicada. Empieza por David. No, por ti. Mira, el 23F, ¿qué estabas haciendo tú?
Yo nací en 1977. ¿Sí? No estaba. Tengo 43 años. No estaba. Dios mío. Conozco a 2 personas que no estuvieron, no vivieron el 23F. No, yo tampoco. Bueno, pues les voy a decir que se queden conmigo viendo, eso sí, la entrevista a María Dolores Pelayo. ¿Qué sabe? La única mujer diputada canaria que estuvo allí, que sobrevive y que estuvo allí. Es importante verlo. Hasta ahora, volvemos enseguida. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Fue hace 40 años. Es importante que en la televisión de las Islas Canarias hoy refresquemos la memoria. Y lo vamos a hacer en un momento, yo creo que importante, de una situación delicada en las islas, en todo el país, en el que hay movilizaciones, en las que a veces se cuestiona la democracia y probablemente mucha gente de la que nos está viendo ni siquiera habían nacido o no recuerdan aquel momento. Y hoy tenemos con nosotros en este plató a alguien, precisamente la única mujer diputada canaria que en aquel momento había dentro del hemiciclo. Es María Dolores Pelayo y yo le doy gracias de verdad por venirse a la que es su casa, Mírame Televisión. María Dolores, bienvenida, amiga. Bien hallado. Bien hallado. Oye, me alegro por favor. muchísimo de verte como te veo. Gracias, amiga. Tú sabes que uno aquí siempre luchando. Sí. ¿Qué sientes al ver estas imágenes? Bueno, pues siento ahora mismo por la distancia de ver que eso ocurrió hace 40 años, que fue un acto muy trascendente, que corrimos verdadero peligro, pero no solo los que estábamos allí dentro, sino los que estaban también fuera y que habían defendido la democracia. Porque eso era un golpe militar en toda regla. ¿Tú en aquel momento qué estabas haciendo? ¿Cómo estaba la situación? ¿Qué estaba pasando dentro de la Cámara? Bueno, yo creo que había antes había unos acontecimientos anteriores, sí, orígenes que dieron lugar a esto, ¿no? Había habido algunas intentonas de golpes de Estado. Algunas se reunían en cafeterías, estaban intrigando, en fin, estaban reorganizándose algunos fascistas. ¿Se oía? Sí, no, y además se les cogió. Se los cogió. ¿Sí? Ahí está la Operación Galaxia, ahí estuvo la Operación Cafetería California, ahí había habido mucho ruido de sables, ¿no? Yo era vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. Y también fui vicepresidenta primera en el Senado, cuando estuve de senadora, en la de Comisión de Defensa. Y entonces, fui allí porque quería ver lo que pasaba con la OTAN y Canarias. Y entonces quería saber y estar al cabo de la información. Y me adscribí a la comisión, me propusieron que fuera presidenta, pero yo digo, yo no he ido al cuartel, me conformo con ser vicepresidenta y así fue. Y entonces trabajé codo a codo con un grupo de militares y al frente del cual está
Gutiérrez Mellado, el teniente coronel Gutiérrez Mellado, para la modernización y la adecuación de nuestras Fuerzas Armadas de un ejército fascista y de ocupación, como era, a un ejército democrático al servicio de los principios que estábamos elaborando allí en el Congreso y en el Senado de una nueva constitución democrática, ¿no? Y luego, cuando volví otra vez al Congreso, lo mismo. Me adscribí a la comisión porque todavía la tarea de modernización de nuestras Fuerzas Armadas no estaba terminada. Y bueno, estuve al tanto y presencié estuve en una conversación de una cena con Milán del Bosch. Yo estaba allí como invitada, se invitaba siempre a las mesas del Congreso y del Senado a actos de botadura, y en aquel momento había una botadura en una fragata y por la noche una cena que dio Milán del Bosch en Cartagena. Y en esa noche me invitó a mí a ponerme a su derecha, ¿no? Y me puse a su derecha y entonces él allí se quejó. Se quejó del gobierno de Suárez y de que no estaba muy de acuerdo en cómo se estaban llevando las cosas con las Fuerzas Armadas. Y yo al día siguiente se lo dije a Agustín Rodríguez Sagún. Y lo digo todo esto porque cuando veo el asalto y veo Ya lo veías venir. Ya digo, pero qué poco seguimiento hemos ido haciendo de los movimientos, María Dolores, ¿no? de las fuerzas. aquel día en el Congreso... Estábamos en el Congreso votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. O sea, aquel día se iba a proclamar a Calvo Sotelo presidente del gobierno, como presidente del gobierno. Y lo impidió el golpe de Estado. Bien, y vinieron estos señores. Bueno, ese golpe de Estado ya lo tenían preparado, pero se demoró. Se demoró y aprovecharon la investidura, el debate de investidura para producirlo allí. Y entonces cuando vi aquello, digo, bueno, pues esto han ido en serio, porque además estábamos absolutamente desconcertados con la violencia física que mostraron los guardias civiles y algunos números de las Fuerzas Armadas. Otros fueron no conociendo la realidad de aquel acto. Ahí había unos jóvenes cadetes diciendo, ¿dónde está ETA? ¿Dónde está ETA? No, aquello no era ETA, aquello era una facción fascista del ejército que se rebelaba contra el Estado legítimo y contra el gobierno legítimo. ¿A ti en qué momento te sacaron del hemiciclo? No, a mí no me sacaron del hemiciclo, a mí me retuvieron allí en el hemiciclo, ¿sí?, junto con el resto de los compañeros, y presencié todo. O sea, de cuando estuviste ahí hasta la mañana siguiente. Hasta la mañana siguiente, y fui de las últimas que salió. ¿Y cómo fueron esas horas? Pues fueron larguísimas, además. A mí se me vino a la memoria con una rapidez tremenda, o sea, todo el tiempo que yo dediqué desde que me incorporé, bueno, promoví estar a las elecciones democráticas del 77, ¿no? Y allí ya yo fui a las elecciones para trabajar por la autonomía, por la libertad, por una democracia para los españoles, por la igualdad de todos los seres. Todo aquello se... Y todo el trabajo aquel, y todos los aquí. Yo viajaba toda la semana, era 2, 3 vuelos, a lo mejor 2 vuelos, pero me iba el lunes y me venía el viernes. Yo pensaba que en el Senado iba a tener menos trabajo y no, fue todo lo contrario. Éramos cámaras colegisladoras y trabajando para adelantar cosas y resolver problemas de la ciudadanía. Y veo que vienen estos señores. Entraron allí y por rompieron. Por la fuerza. ¿No les dejaban hablar entre ustedes? Silencio todo el mundo y todo el mundo al suelo. ¿Y así cuántas horas? Hasta que el rey habló. El rey habló por la televisión. Nosotros teníamos cerca que se la achacan a Abril Martorell, algún comentario. No, Abril Martorell estaba delante de un diputado de la UCD que tenía una radio que le había traído un canario. ¿Se acuerda que en aquella época las radios, los transitores estaban baratos? Y que había puesto la radio. Y entonces hacía el seguimiento bajito allí, de una manera encubierta, dentro de la fila donde estábamos nosotros, las noticias. Y cuando ya vimos el rey que hablaba y que aseguraba que estábamos en un sistema democrático y que no iba a tolerar el levantamiento, el alzamiento militar, entonces ya nos quedamos tranquilos porque dijimos... Y luego también otro dato, que fueron los subsecretarios se constituyeron en gobierno, porque estaban todos los ministros dentro de las Cortes, y se constituyeron en gobierno y sustituyeron y adoptaron las medidas de gobierno oportunas. Y además el jefe de la Guardia Civil también estaba allí, el general Sáenz de Santa María, que es un tío estupendo, y en fin, y todas en el PA montaron una especie de cuartel general contra la... María Dolores, tenemos aquí justo, te has traído el ejemplar de interview del día siguiente. Lo conservo. ¿Lo conserva? Lo conservo prensa también, y en fin, aquí viene ya, ¿verdad?
y además un titular que lo hago a propósito, el golpe que paró el rey. Ahí te quería yo preguntar, precisamente, con el paso de los años han surgido teorías que prácticamente colocan al rey Juan Carlos, de quien paró el golpe, a poco menos a alguien que estuvo detrás del golpe. Esa tesis es tan estúpida y tan poco inteligente que era. Él era el que mandaba en las Fuerzas Armadas. ¿Qué más quería? ¿Qué más quería el rey? Él era el que gobernaba, vamos, era el capitán general de todas las Fuerzas Armadas de España en aquel momento. Y además era el rey democráticamente que estábamos proponiendo habíamos propuesto en la Constitución. Tenía un papel como jefe del Estado. ¿Para qué quería el rey una asonada militar si tenía todo lo que podía tener? Eso es una invención que ha venido luego para tinta de calamar, ¿no? Pero el rey enseguida se vistió de capitán general y a través de una operación en la que estuvo Castedo genial, se grabó al rey y se pudo difundir y luego El País, que sacó con un ejemplar el golpe ha fracasado, dando por fracasado el golpe después del discurso del rey, etcétera, etcétera. Dolores, María Dolores, ¿qué te parece que en el acto de conmemoración de hoy en el Congreso no haya estado el rey Juan Carlos? Pues yo creo que él tiene ahora un episodio personal del que yo, la verdad, no entiendo cómo podemos llegar a ese extremo, ¿no? Porque no está imputado. Hay noticias y tendrá que dar una explicación, pero primero hay que oírlo, digo yo, a nadie se le condena sin oírlo, ¿no? El rey puede que tenga, que haya asumido unos regalos que no debió haber tenido o acogido, ¿no? No lo sé, pero yo creo que en un momento determinado el rey cumplió con su misión de defender la Constitución y además fue un gran embajador de España en el mundo. Me acuerdo las reuniones con los estados iberoamericanos, que presidía el rey, que estaba el rey allí, y hacía un papel, hizo un papel importante hasta que, no sé si fue la vejez, si fue la cabeza que se le da, no sabemos nada. Yo, por tanto, no juzgo sin oírle. María Dolores, ¿qué opinas de esta polarización que se está produciendo? Fatal, y además soy muy crítica. Hay políticos que no miran por el interés general. Tienen aquí la vista puesta, son alicortos de vista. Tienen la vista puesta aquí en su interés electoral. Y además, yo no sé, esos asesores, ¿cómo pueden aconsejar y hacer? Porque lo más grave de todo esto es que un político, a mí me pueden aconsejar cosas, pero yo haré lo que crea en defensa de mi obligación de defender, valga la redundancia, el Estado de Derecho, la libertad, la vida, el progreso de este país, etcétera, ¿no? Esa es mi obligación, desde mis ideas, de defenderlo. Pero ahora no, ahora están pensando en cómo agredir al adversario, cómo llenarlo con falsas mentiras, con falsas... Una cosa tan sucia, de juego tan sucio, que yo digo, ¿qué tiempos aquellos de la democracia donde podíamos... Yo tengo un programa grabado donde estaba Santiago de Televisión Nacional, que a mí me llamaron y yo intervine desde la televisión nacional que había aquí en Tenerife. Sí. Y intervine. Estaba Santiago Carrillo, estaba Chiqui Venegas, estaba Manuel Fraga, estaba yo y estaba Pepa Bueno dirigiendo ese programa. Había que oír cómo se dirigían y con qué respeto se dirigía Fraga a Carrillo, Carrillo a Fraga o a Chiqui Venegas, y no te digo nada a la locutora, que en aquel momento Pepa, o cuando yo hablaba, ¿no? Era otro estilo, otra clase, un talante de ejemplo a la ciudadanía. Los políticos de ahora no se dan cuenta de que tienen que servir de ejemplo de convivencia a la ciudadanía. La democracia es un sistema muy débil, muy débil. La democracia no es de vencer, como pueden ser los fascistas. La democracia es convencer que tus ideas son las mejores para tu país. Y no lo puedes hacer con mentiras, ni con insultos al otro. Siempre hemos oído, María Dolores, que la defensa de esta democracia
se hizo libremente, manifestándose, alzando la voz. ¿Qué opinión te merece todo esto que está ocurriendo en capitales como Madrid, Barcelona, Cádiz? Yo creo que hemos cometido errores. Los políticos han cometido errores y hay que reconocerlo, ¿no? Si tuviéramos espíritu de país y espíritu de progreso para nuestro país, yo estaría ahora hablando con toda la oposición para abordar, a ver si somos capaces de abordar con el consenso una serie de materias en las que hemos metido la pata, en las que nos hemos equivocado, o en la necesidad que tenemos de modificar la Constitución. Porque claro, la Constitución ahora es un Estado plurinacional, lo dice la Constitución, de la antigua, la del 78. Pero ahora, ¿qué queremos? ¿Que el Senado tiene que seguir siendo lo que es? ¿O el Senado puede ser, siendo nuestra naturaleza actual, lo que es Alemania, un Estado confederal, federal, para que cada uno asuma las responsabilidades de sus respectivos territorios y no le eche la culpa al de Madrid? ¿Cómo podemos abordar también las necesidades de nuestros jóvenes y la ciencia y la investigación? Nuestros jóvenes se están manifestando con violencia porque están radicalizándose, y se están radicalizando porque son los jóvenes más formados que ha tenido España nunca, con unos estudios y unas formaciones universitarias fantásticas, pero tienen una frustración. ¿De qué les ha servido? Tienen que emigrar o se apuntan al paro. Las cifras de paro de jóvenes formados es escandalosa. Tenemos que convocar. Yo creo que una de las cosas que tendría que hacer el Gobierno Nacional y desde luego las comunidades autónomas es convocar a los jóvenes para ver cómo remediamos en serio y le damos futuro a nuestros jóvenes aquí en España. Yo creo que hay que hacerlo ya para evitar la radicalización, porque de esto se aprovechan los fascistas y los violentos, se aprovechan de la rabia, de la impotencia que viven los jóvenes, porque no les estamos resolviendo el problema. Se están yendo, se han tenido que ir. Jóvenes con una capacitación y una formación universitaria de primer orden. Están siendo contratados en Europa, vamos, se los pierran. Y nosotros aquí, los chicos aquí, en el paro, y además sin un futuro. Tenemos Justamente esta mañana, María Dolores, veíamos la portada de La Razón, este titular que me gustaría compartir contigo. Más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no saben quién es Tejero. Bueno, esa es otra. Hemos fallado en la formación cívica. Aquí ha habido unas presiones tremendas para mantenernos en la etapa, lo que se refiere a formación, en la etapa preconstitucional. Claro. Aquí los valores constitucionales, que yo además me acuerdo durante años estuve, y además porque yo me empeñaba, porque creía que había que enseñar esto, y educación cívica, dando charlas en los colegios, el día de la Constitución, diciendo cuál era el valor de la democracia, cuál era el valor constitucional. Nosotros hemos aprobado una Constitución que es de las más avanzadas del mundo moderno, un Estado social y democrático de derecho. No es un Estado democrático de derecho, no, es un Estado social y democrático de derecho. Quiere decir que tiene unos valores sociales para la gente que menos tiene. Y entonces, a partir de ahí, ha habido política y ha habido gobierno. Digamos que la última metedura de pata ha sido cómo salimos de la crisis de las hipotecas basura. ¿Cuánta gente se embargó, pobres míos, ¿cuántos perdieron con su familia completa cuando se casaron para comprarse una vivienda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De la crisis salimos más pobres los pobres y más ricos los ricos. Y de esta vamos camino. Y ahora mismo, en esta estamos poniendo las bases. Estamos poniendo la ayuda que hemos puesto, ¿cómo se llama? De subsistencia, ¿cómo se llama? Para todos. Todos los que no tienen tal saben que tienen el ingreso mínimo vital. Eso, el ingreso mínimo vital. Después estamos ahora mismo en la parada del empleo, la defensa del empleo. Ahí tenemos los ERTE, que es donde el Estado ha invertido miles de millones de euros para proteger el empleo de los trabajadores, ¿no? Y hay una visión social
distinta. Eso está en hechos. Vete al boletín oficial, que ahí es donde está la ley, que es la que publica la ley, para que veas todas las medidas que han venido adoptando desde que hace 2 años, y además sobre todo cuando se declaró la pandemia, ¿no? El problema es que hay muchas carencias, y luego tenemos una sociedad y una industria potente, pero no es suficiente, y ahora viene una transformación. Vamos a cambiar de modos y de formas de organizarnos, ¿sí? Y el trabajo mismo ya no va a ser tanto presencial como online, ¿eh? Oye, se va a cambiar todo y vamos a tenernos que preparar. Yo no quiero terminar esta entrevista sin mirar, por un lado, el pasado y verte fuerte, empoderada. Yo estoy estudiando todos los días. Y eso te iba a decir, porque andas ahí metida como presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, que además acaba de sacar un curso ¿verdad que bueno? Muy interesante. Lo pagó el Consejo. Sobre la COVID-19. Sí, señor. ¿En qué va a consistir? Esa es una de nuestras iniciativas. El Consejo Social tiene la obligación de hacer circular el conocimiento y lo que tiene y la ciencia que tiene la universidad con la sociedad, hacerla llegar a la sociedad. Y ahora con la COVID, el problema es cómo se gobierna la incertidumbre, que fue uno de los encuentros que nosotros organizamos. ¿Cómo se puede gobernar cuando no sabe por dónde va a ir el virus, por dónde va a ir la economía? Porque claro, la COVID ha arrumbado con todos los esquemas. Y gracias a que la ciencia nos va a salvar con las vacunas, otra vez la ciencia. Y entonces yo quise hacer unos encuentros con, ahora te llego para que veas cómo nos hemos ido entusiasmando con los encuentros. Unos encuentros sobre, por ejemplo, la ciencia, qué ciencia tenemos, ¿qué dice la universidad? ¿Cuál es la ciencia que tiene la universidad? Hicimos unos encuentros fantásticos. Intervino el ministro de la Ciencia con un discurso que nos mandó. Intervinieron pues los institutos de investigación que tenemos aquí en Canarias, buenísimos. El de astrofísica, por cierto, qué bueno, que nos están dando. Marte ya tiene nombres de volcanes, el de Tenerife y el de Lanzarote, Timbanfaya también, ¿sabes? O sea, que una maravilla que Canarias haya llegado a la Marte con sus nombres, ¿no? Entonces, estamos ahora, el pasado mañana, jueves, vamos a celebrar uno que se llama Cambio Climático y Defensa de la Naturaleza, ¿no? Y vamos a hacer un análisis por más de 20 científicos de primer orden. Vamos a hacer un análisis de cómo está nuestra naturaleza en Canarias, cómo están nuestros mares, cómo está nuestro aire, cómo están nuestros volcanes, cómo están nuestros bosques, cómo están nuestras plantas y nuestras especies endémicas, etcétera, etcétera. Vamos a estar mañana y tarde, esta vez, otras veces ha sido solo por la tarde, esta vez vamos a hacer mañana y tarde, vamos a dar un repaso. Para luego hacer conclusiones y darlas a conocer a la sociedad canaria. Porque de eso se trata, el trabajo del Consejo Social. Y a propósito de esto nos vino la idea de hacer con el COVID algo. Hemos hecho 2 cosas. Primero, tenemos un consejo, el Consejo Social tiene un premio que este año la versión es, uno va destinado a las personas que han colaborado en la lucha contra el COVID en Canarias. Y el segundo es el profesor que se haya distinguido por su eficiencia y por su suficiencia en la enseñanza. Es decir, vamos a ver cuál es el mejor, con la opinión de los alumnos y con la opinión de los ¿Cuándo universitarios. se dará a conocer? Eso lo estamos tramitando ahora. La Sociedad de Canarias tiene la oportunidad, y perdona que lo aproveche, de dirigirse al Consejo Social, ahí están las bases, y hacer las propuestas. Luego lo celebraremos y tenemos además... Y cuenten con nosotros, que además tenemos acuerdo con la Universidad de La Laguna. Vale, pues eso. Y de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, a propósito de esto, un consejero de Fuerteventura quería instaurar algún curso de la Universidad de La Laguna en Fuerteventura. Fuimos la rectora y yo, y hablamos con las autoridades de la isla y efectivamente un curso sobre COVID. Qué bueno. Y entonces lo hablamos con la universidad y a través de un vicerrector, Néstor, que es una persona excelente que está siempre dando ideas,
organizamos con la Universidad de La Laguna y un equipo maravilloso que está detrás, un curso gratuito para todos los canarios, pero con un título que se van a llevar, gratuito, sobre lo que es la pandemia, lo que es el COVID. Esa gente que al final va a formarse, ¿no? Va a formarse y se puede formar además online, porque lo vamos a colgar en todas las redes para que ellos puedan seguirlo. Y es un curso maravilloso, está dirigido por una experta fantástica y está ofrecido, se lo ha ofrecido a la Consejería de Educación también, se lo ha ofrecido a todas las autoridades que quieran. Para todos los que nos estén viendo y quieran más información sobre todo esto que nos está contando María Dolores Pelayo, que sepan que Mírame Televisión va a estar junto a ella, junto a este equipo de la universidad, dando información constantemente con el fin de que ustedes puedan participar en este curso y en todas las jornadas que organice este Consejo Social de la universidad. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a ti. Te quiero mucho. Yo también. Lo sabes. Yo también. Miren, es alguien por quien tengo mucho respeto y mucho cariño, porque siempre ha sido una mujer dialogante, le gusta el buen comportamiento, tiene un sentido del trabajo que tiene que hacer un político. Me vas a poner colorada. Del respeto que requiere nuestra democracia. Y hoy casi he querido traerla a este plató para que vean que quienes vivieron aquel momento en el que se tambaleaba, hoy siguen preocupados porque esta democracia se mejore, pero se mejore con base, con fundamento, no con locura, ni chifladura. Esta democracia no se creó sobre chifladura, sino sobre esfuerzo, desgraciadamente sobre sangre, y por tanto tenemos que mirarla con respeto. Y además sentirnos orgullosos. Para sentirnos orgullosos, efectivamente. Nos podemos sentir orgullosos. Hay un momento que vamos a recordar de hace 40 años y con él nos vamos a despedir, pero quiero decirles que sin comentarios. Es el momento de la entrada de los guardias civiles al Congreso con sonido ambiente, como decimos en televisión, sin narración, sin comentarios. Los silencios a veces llegan a ser atronadores, si no, por favor, compruébenlo.